cuando no había situaciones de peligro, pero que ahora, entendiendo que tenemos de vuelta al fascismo a la vuelta de la esquina, claramente tenemos que ponernos de alguna manera la patria al hombro. Está realmente en peligro la patria. No podemos de ninguna manera subestimar a un payaso, porque al último payaso que subestimaron se llamaba Vladimir Zelensky, comediante, payaso literalmente. Todos se cagaban de la risa cuando llegó al gobierno, y hoy es el mascarón de proa del avance de la OTAN sobre Europa. Hoy es el mascarón de proa de haber convertido a Ucrania de un país independiente en un protectorado de BlackRock. Por lo tanto, yo nunca subestimaría a los payasos. Este es el segundo. Dice que la historia se repite, primero como tragedia y después como comedia. No sé si esta será la comedia, pero claramente estamos con la posibilidad de que la Argentina pase a ser un protectorado, es decir, algo inferior inclusive a una colonia, ¿sí? En términos literales. Y ahora les voy a explicar por qué. Lo primero que tenemos que entender es cómo el señor Milei promete una dolarización cuando no hay reservas en el Banco Central, y además promete dolarización cuando además dice que va a cortar el comercio con China, con Brasil, con India, que son los principales mercados a los que la Argentina le vende. Entonces, si no vas a tener dólares de exportación, si no tenés reservas, ¿por qué seguís insistiendo con la dolarización? Porque sigue insistiendo. De hecho, ayer marchó en una caravana en La Plata con un dólar gigante, y hasta ayer le hicieron un reportaje un periodista de Donald Trump, donde volvió a ratificar la idea de dolarización. ¿De dónde vendrían los fondos? Bueno, para esto hay que entender lo que pasó con el otro payaso, con el payaso que está en Ucrania. ¿Sí? El payaso que está en Ucrania firmó un acuerdo para la reconstrucción de Ucrania, por supuesto cuando la guerra termine, con el fondo buitre más importante del planeta, que se llama BlackRock, que juegan las dos canchas, en el Partido Demócrata y en el Partido Republicano, y que maneja la mayoría de las empresas del complejo militar industrial y muchas alimenticias. Por ejemplo, accionistas principales en Coca-Cola y también en Pepsi. Digo, para que tengan una idea de la magnitud de este gigante que domina gran parte de la economía mundial. Bueno, Zelensky firmó un acuerdo para que BlackRock desembolse, escuchen bien, 410.000 millones de dólares para reconstruir el país. ¿Sí? Por supuesto que no es gratis. ¿Sí? Esto sería a través de un banco de reconversión. Por eso Milei habla de quemar el Banco Central o de convertirlo en un museo, etcétera, etcétera. Un banco de reconversión que va a manejar BlackRock. ¿Sí? Y la condición es que ellos van a orientar la reconstrucción de la economía. ¿Qué significa que van a orientar la reconstrucción de la economía? Que la plata que ellos pusieron la van a invertir en los recursos estratégicos de Ucrania a favor de las propias empresas que son de BlackRock. Es decir, junto con Goldman Sachs, BlackRock se va a quedar con los alimentos, con la energía, con el transporte, con el agua, con todos los recursos estratégicos de Ucrania. Se va a convertir en algo peor que Puerto Rico, en un protectorado. ¿Qué más? El acuerdo es, cuando la guerra termine, desembolsamos la plata. Y como cada vez hay más daño, porque la guerra va para largo, entonces cada vez aumenta más la cantidad de plata que van a desembolsar. Ahora ustedes escuchen el reportaje que le hicieron ayer en TN, o el reportaje que le hicieron anteayer, este periodista Donald Trump, donde Milei dice, tenemos fondos de inversión que nos están haciendo propuestas para dolarizar la economía. ¿Se entiende? Es lo mismo que el payaso de Zelensky. O sea, para desembolsar una cantidad enorme de dólares, ¿para quedarse con qué? Con vaca muerta, con el litio, con las tierras raras, con las mineras, con el acuífero guaraní, directamente y sin intermediarios. Porque la condición, ¿cuál va a ser? Primero, tratar de que se profundice la devaluación y la crisis. Entonces, cuando la gente esté desesperada,
Milei va a presentar a El Salvador BlackRock, que va a traer la plata para estabilizar la macroeconomía y mientras tanto entrega toda la soberanía. Pero hay un capítulo más siniestro de esto, que para garantizar esto, obviamente tienen que eliminar los focos de resistencia. Por eso, quien se va a encargar de seguridad, de defensa y de inteligencia, de las tres cuestiones, es nada más y nada menos que Victoria Villarruel, que no es que ahora hizo un acto a favor de los genocidas recientemente, hace muchos años que Victoria Villarruel milita en las agrupaciones que reivindican al terrorismo de Estado, que reivindican la represión, que reivindican a los genocidas. De hecho, su padre y un tío está preso por lesa humanidad, los dos fueron condenados por juicio de lesa humanidad. Por lo tanto, el espionaje ilegal que sufrimos en la época de Macri va a ser un juego de niños al lado de lo que van a hacer estos muchachos. Entonces, los que creen que es un payaso, que dice disparates, que al final lo vamos a ganar, miren, yo no estaría tan seguro. Yo creo que si no le ponemos mucha garra, sobre todo porque tuvimos la desgracia, además de los errores que cometimos muchos errores, claramente el gobierno cometió muchos errores, faltó decisión en políticas distributivas, faltó decisión en el control de recursos estratégicos, claramente, pero también es cierto que fuimos meados por la pandemia, por la guerra, por una sequía que impactó en 20 mil millones de dólares, esto también es una realidad, que impactó en muchos países también. Bueno, y esto claramente, aún en estas condiciones, el gobierno trató de mantener políticas distributivas, políticas inclusivas, lo mejor que pudo. Pero hay mucha gente que está enojada, claramente. Muchos jóvenes que están enojados y que ven al payaso como una posibilidad de ruptura con todo lo que hay, tipo que se vayan todos, porque así fue en Ucrania. En Ucrania pasaba lo mismo. Había interrismo, había un gobierno en el que se había confiado que no pudo satisfacer las expectativas. Y si ustedes se ponen a googlear, van a encontrar que cuando ganó Zelensky, todos se le cagaban de la risa. Decían, va a durar 2 meses, es un payaso. Ahí lo tienen al payaso. ¿Sí? Es el principal mascarón de prueba de la OTAN, a partir de la cual Europa fue recuperada, Estados Unidos recuperó Europa a punta de pistola, rompió el circuito euroasiático, pero además Milei no solamente se propone la entrega directa de los recursos estratégicos, y esto es lo que explica, porque claro, todos decíamos, bueno, a ver, de nuestros candidatos, Sergio Massa, el compañero Sergio Massa, era el que tenía los contactos más aceitados en Estados Unidos y se suponía que nos iban a ablandar las condiciones de la tremenda deuda fraudulenta que asumió Macri y se suponía que iba a haber un desembolso que iba a tranquilizar la macroeconomía. Y nos hicieron parir. Y encima nos dieron 2 mangos. Nos hicieron parir y nos dieron 2 mangos. Hay que pensar por qué. ¿Saben por qué? Porque el norte encontró su plan B. Es mucho más fácil, ¿sí? El camino de Milei, que es directo, que un camino de ir condicionando a través del endeudamiento externo y la resistencia que ofrece el movimiento popular y el peronismo, que se niega al alineamiento automático y que adhiera a los BRIC y que adhiera al multilateralismo. Este nos ofrece, mire ahí, les ofrece, mejor dicho, un protectorado. Pero además de eso, además de reivindicar a Margaret Thatcher, además de que Diana Mondino directamente dijo ya que van a hacer una consulta a los Kelper y que van a respetar la autodeterminación de los Kelper, o sea que las Malvinas jamás, olvídate. Además va a tratar de provocar conflictos con los países vecinos. Ya está provocando a Brasil, pero te está diciendo que es un gobierno comunista con el que no va a negociar, propone romper con China, propone romper con India, propone llevar la embajada
que Israel, Argentina, la propone llevar de Tel Aviv a Jerusalén para generar un conflicto gravísimo con los palestinos, justo en el momento en que se pacificó Medio Oriente con el acuerdo de Arabia, de Irán, de China y de Rusia. Entonces, este payaso, como el otro payaso, es el mascarón de proa de la entrega, es el mascarón de proa de los fondos buitres, es el mascarón de proa de la guerra. Y es el mascarón de proa también de aquellos intereses que no les importa a dónde va a ir a parar el planeta. En el año 2015, 194 países firmaron un acuerdo, el Tratado de París, para reducir los efectos del cambio climático. Porque la comunidad científica mundial había determinado que la cantidad de carbono, la cantidad de gases tóxicos que había, producto del petróleo, producto de la energía convencional, estaba provocando una alteración en las aguas y en el clima, y que esto iba a tener consecuencias, que iba a desordenar el clima, que iba a desordenar las aguas, y que iba a traer episodios extremos cada vez con más frecuencia. Episodios extremos que ya lo estamos viendo. No solamente lo estamos viendo, lo estamos pagando. Por ejemplo, tuvimos una sequía que no fue producto de algo argentino, fue por la corriente del Niño. Por eso se perdieron más de casi 30.000 millones de dólares. Si no hubiéramos perdido esos 30.000 millones de dólares, la inflación no hubiera sido del 8, 9, del 10, del 12%. Hubiera sido del 3%. Ustedes veían que en noviembre, diciembre venía bajando hasta que se produce esta sequía que nos quita los dólares de exportación y nos provoca una tremenda crisis. Entonces, el cambio climático, sí, claramente, impacta en la vida de las personas, impacta en la economía, tiene consecuencias políticas, tiene consecuencias sociales. ¿Y qué dice Milei? El cambio climático es un cuento. ¿Por qué dice que es un cuento? Porque las principales empresas petroleras y militares que financian a Milei son de BlackRock. Si ustedes se fijan, el principal armamento que está utilizando la OTAN en la guerra con Ucrania es de BlackRock. Y en este momento, la agenda climática, la agenda para proteger al planeta, que alerta al Papa Francisco, está obviamente tirado un tacho a la basura y está en pleno auge, la destrucción planetaria a través de la guerra y a través del petróleo. Voy a hacer de regiones, pero bueno, para sintetizar, el plan de dolarización de Milei viene detrás del fondo BlackRock, se propone armar un protectorado, es muy similar al esquema con que cerraron la entrega de Ucrania, el payaso de Zelensky, que viene con represión a través de Victoria Villarruel y todo lo que ya expliqué, viene con la idea de romper el modelo sindical por rama, lo dice en el programa explícitamente de la Libertad Avanza, o sea, constituir sindicatos por empresa, chiquititos, insignificantes, para que se destruya la capacidad de poder reclamar mancomunadamente el movimiento obrero, o sea, los convenios colectivos de trabajo. Se destruye la ultraactividad que los derechos conquistados no se pueden de alguna manera modificar por parte de la patronal si no hay un acuerdo con el sindicato. Ahora esto se destruiría, sería la ley del más fuerte, y por supuesto las indemnizaciones y por supuesto las jubilaciones pasarían a ser AFJP. Se está proponiendo al Banco Central, en vez de quemarlo, dárselo a Sturzenegger, no sé qué es peor. La crisis del 2001 estalló con Sturzenegger, la crisis del macrismo empezó con Sturzenegger, es un hombre número puesto, tipo Caballo, digamos, todo lo que tiene que ver con operaciones de entrega de la soberanía. Pero hay otra cuestión también importante, y es el feroz ataque al Papa Francisco, que no es un tema religioso,
es un tema político. O sea, el principal temor de los que se quieren, a ver, yo quiero que entiendan que en este momento en el planeta, la pelea entre China, Estados Unidos y en menor medida Rusia y la India es por el agua, es por el litio y es por la energía y por los alimentos. De las cuatro cosas, Argentina tiene todo. Por lo tanto, Argentina es algo que se quieren apropiar y por lo tanto nosotros tenemos que tratar de defender. Entonces, ¿qué es esto, compañero? Ah, bien, bien, bien. Bueno, la cuestión es que el Papa Francisco predica en una exhortación, Laudato Si, perdón, en una encíclica, Laudato Si, y en la otra, Fratelli Tutti, la unidad de todo el pueblo, mundial, religiosa y no religiosa, y de diversas religiones, en defensa del cuidado del medio ambiente, en defensa de sociedades que sean justas, inclusivas y sustentables, en defensa de sociedades que pongan el centro en el ser humano y no en la tiranía del dinero, y en el centro de recuperar las relaciones, las tres relaciones rotas, la relación entre los seres humanos y reconstruir la fraternidad, la relación con la madre tierra y cuidar la casa común, y la relación con Dios, cualquiera sea el Dios en el que uno crea. ¿Sí? Estas relaciones que nos permitan constituir y reconfigurar al planeta en otra dirección. Por supuesto, un Papa argentino, como por única vez vamos a tener en la historia, en la Argentina el año que viene, es un peligro muy grande para los que se quieren apropiar y los que quieren rapiñar la Argentina. Por eso los insultos sistemáticos. Milei ha llegado a decir, es el maligno sentado en el trono de Dios. Ayer volvió a decir lo mismo, representa, defiende a la dictadura más feroces, la justicia social es un robo. Todo esto dijo Milei, claramente. Salieron los curas, sobre todo en los barrios populares, a hacer una misa de desagravio que fue masiva, pero también salió algún otro cura, como por ejemplo el señor Marcó, que yo no sé qué hace de cura, salió con una nota ayer en Infobae, un periódico que habitualmente se lee en la embajada, diciendo lo que dicen los curas villeros no es la opinión de la iglesia. ¿Qué? ¿Cómo? Y dice, no, bueno, lo que pasa es que lo que dijo Milei lo dijo en el 2019, Eve también insultó al Papa en su momento, esas son cosas que no tienen ninguna importancia, tratando de bajarle el precio, cuando en realidad Milei enfrenta al Papa por el concepto de justicia social, por la cuestión del cambio climático, por la cuestión de la defensa de los pobres, hay este conflicto, y por la cuestión de los recursos estratégicos. Ese es el conflicto. Entonces, imagínense, el Papa argentino pisando en la Argentina, millones y millones de personas movilizadas en Luján, en Santiago, en las provincias por donde recorra. Yo estoy seguro que va a despertar masivamente al pueblo. Esto sería un peligro desestabilizador para los que quieren convertir a la Argentina en un protectorado. Entonces están tratando de partir a la iglesia y lamentablemente han encontrado en algunos sacerdotes cómplices de este protectorado, de esta inmundicia que tenemos que parar. Entonces, compañeros, nosotros estamos haciendo este plenario que va a ser seguido por plenarios presenciales en cada provincia, comandos de campaña que vamos a formar, fiscales que tenemos que salir a buscar, pero sobre todo tenemos que hacer un trabajo pedagógico muy fuerte, casa por casa, barrio por barrio, empresa por empresa, que los padres hablen con los hijos, que los abuelos hablen con los padres. Tratar de recuperar lo que Evita llamaba pueblo. Pueblo es aquel que tiene memoria colectiva, aquel que tiene conciencia social. Es cierto que los radicales van a venir con nosotros, después de las generales, muchos radicales. Es cierto.
Es cierto que va a haber mucha dirigencia que votó a Larreta, o votó a Schiaretti, o votó a Guillermo Moreno, y hablar los que votaron a Graboy, que van a confluir, estos ya están, para confluir en dirección a votar a Massa, pero no sé si con eso alcanza. O sea, la suma de dirigentes no alcanza para reagrupar al pueblo, porque hay una crisis el sistema político gigantesco. Y observen ustedes que todas las figuras políticas han perdido en su casa. Larreta perdió en la ciudad, Morales perdió en Jujuy, Cristina perdió en Santa Cruz, Massa perdió en Tigre. Todos perdieron en su casa. Esto que está indicando que hay una situación, nosotros podemos entenderlo, somos militantes, somos dirigentes, la pandemia, la guerra, la sequía, pero esto hay que explicarlo abajo. Y esto no es por Twitter, ¿eh? Esto no es por Facebook. Tenemos que salir a explicar. Tenemos que salir a hacer docencia. Tenemos que salir a militar. Tenemos que salir a construir una alternativa de unidad nacional, porque están en juego los consensos democráticos más básicos. Consenso democrático básico número 1, nunca más. Consenso democrático básico número 2, las Malvinas son argentinas. Consenso democrático número 3, el modelo sindical no se toca. Después podemos discutir 8.000 matices. Es más, podemos discutir 8.000 matices al interior de Unión por la Patria. Pero si llega Milei, va a haber resistencia, va a haber represión. No estoy seguro de que rápidamente la resistencia pueda tener éxito. No estoy para nada seguro, porque ¿saben qué pasa? Yo me acuerdo de otro gobierno que decía ser peronista y terminó entregando gran parte de las empresas públicas, que saben cómo neutralizó la resistencia. Dijo, tengo 5.000 cargos para ofrecer. Todo disponible. Y un montón que saltaron para el otro lado. Por tanto, el único objetivo de este plenario es con los compañeros del Frente Renovador de cada provincia, con los compañeros del Partido Justicialista de cada provincia, con los sindicatos, con las organizaciones sociales, comunitarias, con los sacerdotes comprometidos, con el magisterio Francisco, entre todos y todas, generar una gran multisectorial, generar comandos de campaña que puedan llegar a la periferia de la periferia y que puedan asegurar el voto. Porque, insisto, no estoy convencido, no pongo la mano al fuego de que no, llegamos al balotaje y después cerramos con los radicales y después hacemos un gobierno de unidad nacional. Sí, esto por arriba, pero por abajo está pasando algo que nadie la vio venir en esa magnitud. Y hay que ver con qué magnitud se expresa ahora. Entonces hay que dar una batalla. Sería ingenuo subestimar una vez más a quien ha ganado, lamentablemente, la PASO. Sería ingenuo. Por lo tanto, hay que salir a jugar el partido como estudiante del 69, como sea. Y hay que ganarlo como sea. Y esto significa militancia. Nosotros desde la 21F, aprovechando la estructura de los grupos de WhatsApp, de las multisectoriales, etcétera, la ponemos a disposición de los comandos que ya se están armando en las provincias, y también para garantizar la logística y para que lleguen a tiempo los materiales necesarios para poder trabajar. Banners, volantes, afiches, etcétera. Pero este es el objetivo. Por esto es un plenario corto, que termina a mediodía, va a hablar brevemente por cada región un compañero o compañera, y después, al interior de cada multisectorial, van a empezar a debatir la manera en que mejor nos organizamos, concretamente para evitar que la Argentina se convierta en un protectorado. Esto no puede ocurrir. Y esto no puede ocurrir, que tengamos muertos, que tengamos represión, que tengamos muchos maldonados, no puede ocurrir.
Entonces, realmente es grave la situación. Hay que entender que Milei no está sostenido en el aire. Bueno, porque al principio, bueno, no se sabía cuánto voto iba a sacar. Pero ahora que se sabe cuántos votos sacó, y que además lo sacó la barriada pobre, bueno, ahora los fondos buitres están haciendo cola para ofrecerle alternativas de dolarización con entrega de recursos estratégicos, encabezados por BlackRock. Entonces, esta es la cuestión. Y esto viene, el moño, con represión, viene con, de alguna manera, persecución, viene con espionaje, y donde además no van a repetir los errores que cometió el macrismo, los errores gorila, me refiero, ¿no? O sea, no van a tardar ni una semana en empezar a perseguir a los principales dirigentes, entre ellos nuestros referentes, para tratar de neutralizar cualquier tipo de resistencia. Entonces, este es el mensaje que como 21F y Pablo Moyano también les transmitió, y tratar de ver cómo activamos rápidamente, ¿sí?, los comandos de campaña. En muchos lugares ya está conformado, en otros no, en otros hay que ampliarlo. Por ahí algún compañero dice, bueno, pero mi 21F no funciona hace un año, bueno, pero no vino el alimento tal, el alimento. No, toda discusión es legítima. Pero en este momento hay que parar el fascismo, porque si no, realmente al infierno que podemos caer, ustedes no tienen la menor dimensión. Se pueden dar cuenta con ese turista argentino que murió en Bolivia sin atención, podría haber sido en Perú, podría haber sido en Chile o podría haber sido en Colombia. Porque acá muchos jóvenes creen que la salud gratuita es algo que existe desde que el tiempo a tiempo. Y la salud gratuita no existe en casi ningún lugar del mundo. Y la educación gratuita no existe en casi ningún lugar del mundo. Entonces, hay un montón de derechos de los cuales ni siquiera se tiene conciencia, porque varias generaciones que nacieron cuando estos derechos ya estaban. Entonces, el diálogo de padres a hijos, de abuelos a padres, es fundamental. Es fundamental para desanar, es fundamental para dar vuelta voto por voto. Por eso insiste tanto Sergio en barrio por barrio, casa por casa, empresa por empresa, escuela por escuela, parroquia por parroquia. A las parroquias no van muchos jóvenes. Pero bueno, hay que hablar con los padres. Pero sí van muchos jóvenes el 30 de septiembre a Luján. Hay que explicarles qué es el tráfico de órganos. Hay que explicarles qué es la venta de bebés, porque la religión de este Milei bien podría ser llamada teología de la prosperidad, que básicamente consiste en algunos son ricos porque tienen dones que Dios le ha dado, y otros son pobres porque son unos pelotudos. Bueno, los que son pobres se pueden cosificar a sí mismos y pueden vender niños que tienen, vender órganos, ¿sí? En fin, esto es lo que está planteando, la cultura del descarte, lo que Francisco llama la cultura del descarte. Teología de la prosperidad es igual a cultura del descarte. Francisco promueve lo contrario. Y Francisco va a venir igual, ¿eh? No es que no va a venir si gana Milei o gana Burley. Va a venir igual. Pero este no es el escenario en que nosotros queremos recibir a nuestro querido padre Francisco. El escenario que lo queremos recibir es el escenario de una patria que sea justa, inclusiva y sustentable, aunque tenga miles de errores, aunque tenga miles de defectos, aunque tengamos miles de cosas todavía por resolver. Entonces la patriada que hizo el 21F de construir unidad, de lograr que Pablo sea secretario general de Camioneros, de la CGT, perdón, que era algo que también nosotros luchábamos en aquel momento, de que creciera el Frente Sindical con gremios grandes, poderosos y cada vez más significativos, de mantener la unidad del movimiento obrero, de poder haber estado en lugares que por ahí no tenían presupuesto, pero donde muchos compañeros y compañeras de 21F en el Comité contra la Trata rescataron más de 4.000 vidas humanas y garantizaron asistencia, reinserción laboral, en algunos casos vivienda. Una pelea que a diario estamos con Guatre,
de los compañeros y compañeras de la 21F que armaron polos productivos, en fin, de todas las cosas que hemos hecho, esta unidad de la militancia, que viene de distintos palos, que algunos por ahí votó a Graboy, algunos por ahí votó a Freno, algunos votó a Libre del Sur, algunos por ahí votó a Schiaretti. En este momento, como dijo Toto el día que hicimos la asamblea en La Boca, parafraseando un poco a Jesús en la última cena, todos somos uno. ¿Sí? Es decir, todo el campo popular tiene que ser uno. Uno, pero para eso hay que entender la gravedad de lo que está enfrente. Si no entendemos la gravedad de lo que está enfrente y seguimos pensando que es un payaso de ocasión, estamos liquidados. No hay ninguna garantía, aún trayendo a todos los dirigentes juntos, insisto, perdieron todos en sus provincias, no hay ninguna garantía de que podamos ganar porque tengamos más aparato. Si así fuera, la renta lo hubiera ganado a Bullrich. Si el problema fuera aparato, la renta lo hubiera ganado a Bullrich. No fue así. Entonces, están corriendo ríos subterráneos, ¿sí? Que además tienen que ver con la situación mundial, en la cual hay que salir del Twitter, hay que salir del WhatsApp, y hay que empezar a hablar con la gente, hablar con los pibes, hablar con los padres, y hacer asamblea en los establecimientos, qué significa, cómo impacta en cada caso, cómo va a impactar también en la economía social. Bueno, estas son las cuestiones básicas por las cuales, digamos, nosotros queríamos hacer este primer reagrupamiento. Les agradecemos a todos y todas que estén presentes. Nuestro compañero Agustín Rossi nos mandó un saludo porque es consciente de la importancia cardinal de vertebrar de Ushuaia a La Quiaca comando de campaña, importancia que también entiende el presidente del Frente Renovador, que nos mandó materiales, que también entiende Sergio Massa o Malena Garmalini, y trabajar todos en la misma dirección. Podemos tener diferencias respecto a tal o cual candidato. Podemos tener diferencias respecto a tal o cual medida. Podemos discutir todo el año, ¿sí? Pero una vez que ganemos. Ahora, lo único que importa son fortalecer los comandos de campaña y de Ushuaia a La Quiaca, ¿sí? Barrio por barrio, casa por casa, empresa por empresa, de verdad.